Shalom, shalom, amado pueblo de Israel. EMC Shalom Internacional comparte esta semana la parashá Vaigash, que significa y se acercó. Continuamos hoy con el estudio de la segunda aliyá en el libro de Bereshit, Génesis en español, capítulo 44, versículo 31 al capítulo 45, versículo 7. Antes de iniciar este precioso estudio, realizaremos la bendición al Eterno por la lectura de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher Bahar, Banu Mikol, Amin, Benatan Lanu, et Torato. Baruch atah Adonai, Noten a Torah. Amén. Iniciamos en el capítulo 44, versículo 32. Ahora bien, su servidor se ofreció a mi padre en garantía por el muchacho diciendo: si no te lo traigo de regreso, yo llevaré la culpa delante de mi padre para siempre. Y Audá se puso como fiador, y eran supremamente firmes esas palabras, pues él estuvo a punto de entregar su propia vida por la de su hermano. Eso nos permite evocar la entrega de Yeshua por el rescate de sus hermanos. Este punto también es de vital importancia, pues el acto de acceder voluntariamente a esta entrega, a este sacrificio, encierra conceptos de Torah muy particulares, y es el gozo con que se debe ofrendar al Eterno. Debe ser una entrega totalmente voluntaria, y el animal que es dado como sustituto del pecador debe ser completamente perfecto. ¿Dónde estuvo la perfección de Yeshua ante el sacrificio? Veámoslo. Primero, que fue totalmente voluntario. Esto aparece en Juan capítulo 10, versículo 17 y la primera porción del versículo 18. Por esto el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar otra vez. Nadie me la quita, por el contrario, yo la pongo de mi propia voluntad. Yo tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Segundo, que Yeshua no cometió pecado alguno. Cuando decimos esto, la mente cristiana y de buena lectura rápidamente viaja al momento de su gran enojo en el templo, al momento en el que él volteó las mesas de los cambistas, o quizás cuando maldijo la higuera. Sin embargo, el punto central aquí es tener completa claridad en lo que significa, ¿qué es pecar? Dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4, todo aquel que continúa pecando está violando la Torá. En verdad, el pecado es transgresión a la Torá. Por esto entendemos que Yeshua, Elohim Supremo y Rey Majestuoso, tiene esa responsabilidad de llevar a su hermano Efraín delante del Padre Eterno, al igual que Yahudá se responsabilizó ante Jacob, su padre, por la vida de su hermano. Pasamos al versículo 33. Por lo tanto, yo te suplico, permite que tu sirviente se quede como esclavo para mi señor en vez del muchacho, y deja que el muchacho se vaya con sus hermanos. Este es el momento más conmovedor de la historia de Yosef, en el que solamente se está esperando una cosa: que Safnaf Panea, preservador del mundo, mantenedor de vida, diga a sus hermanos quién es realmente, quitándose su atuendo egipcio que lo esconde de su realidad de ser el primogénito de Jacob. Pero esto solo sucedería después de que Yosef ratificara el verdadero y genuino arrepentimiento de Yahudá por haber vendido a su hermano a los extranjeros a precio de esclavo. Aquí vemos que Yahudá pone su propia vida en sustitución al error cometido en el pasado, diciendo: permite que tu sirviente se quede como esclavo para mi señor en vez del muchacho. Esta era la prueba irrefutable de su teshuvá, de su arrepentimiento. Esta es la actitud correcta, no solo por su disposición de rectificar, sino por su compromiso de restitución al ofrecerse a cambio del muchacho. Leemos en las Escrituras en Lucas capítulo 19, versículos 8 y 9. Pero Zakai se apartó allí y le dijo al Adón: aquí está, Adón, estoy dando la mitad de todos mis bienes a los pobres, y si he defraudado a alguien, le pagaré de vuelta 4 veces más. Y Yeshua le dijo: hoy la salvación ha venido a esta casa por cuanto este hombre también es un hijo de Abraham. Entramos al capítulo 45, versículo 1. Yosef ya no podía controlarse delante de todos sus asistentes y gritó: que se alejen todos de mí. Así que nadie más estaba presente cuando Yosef se dio a conocer a sus hermanos. Este momento nos permite visualizar que en el último tiempo en el que el Mashiach se dé a conocer a los suyos, deben estar las 12 tribus involucradas. El único lazo de unidad reposa en el Evangelio del Reino, que no es ni más ni menos que la unión de las dos casas de Israel. Trabajo que inició el Mesías Yeshua y lo delegó a sus discípulos, y que hoy
Tú y yo continuamos con el gran privilegio de concluirlo mientras esperamos su glorioso retorno. Es por esta razón que algunos versículos toman gran relevancia en el momento de entender objetivamente el plan redentor. Veamos lo que está escrito en Mateo capítulo 15, versículo 24. Y respondiendo dijo: A mí no me han enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Además, sus discípulos estaban claros a dónde debían dirigir su misión. Esto está escrito en Santiago capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Yahvé y del maestro Yeshua el Mashiach, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Y también lo podemos ver en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1. Cuando los suyos reciben esta revelación, aún el mismo nuevo nacimiento cobra el valor respectivo para el ingreso de los dispersos a Israel. Juan capítulo 3, versículos 3 y versículo 5. Yeshua le respondió: en verdad te digo que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Yahvé. Yeshua respondió: en verdad te digo que a menos que uno nazca del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Elohim. Y te pregunto, ¿tú ya naciste de nuevo? ¿Qué debemos estar haciendo nosotros mientras que todas esas cosas suceden? La misma escritura nos muestra cómo trabajar en la unidad y la intimidad entre hermanos. Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19, para que, por medio de la confianza de ustedes, el Mashiach habite en sus corazones. También oro que ustedes sean enraizados y cimentados en amor, para que con todo el pueblo de Yahvé sean dados el poder para comprender la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor del Mashiach. Sí, conocerlo aún cuando sobrepasa todo entendimiento, para que sean llenos con toda plenitud de Yahvé. Retomemos con el versículo que estamos estudiando. Así que nadie más estaba presente cuando Yosef se dio a conocer a sus hermanos. Este fenómeno se está presentando en la actualidad de una manera tan asombrosa, pues es en la intimidad que Yeshua se nos está presentando a los que somos suyos, con una plenitud de identidad. Los que siguen el cristianismo, herencia del catolicismo, lo empiezan a ver como el rey de los judíos. Pero nosotros, el pueblo hebreo, le damos gran valor a su condición original y al mismo tiempo al idioma que él habló en su visitación. Compramos la versión hebrea de las Sagradas Escrituras, vemos más películas judías y nos sentimos comprometidos con conocer los eventos del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Ahora se vuelve importante el ámbito que nos rodea. Cada día se hace más nuestro el Shabbat y las fiestas nos llevan a otro estilo de vida y por ende a obedecer nuestra fe. Somos como sacados de las estadísticas religiosas de este tiempo. Sentimos una gran atracción por todo lo relacionado con el pueblo hebreo y su cultura, como si algo de todo aquello nos perteneciera o en otro tiempo hubiese sido nuestro. Es una extraña sensación de propiedad e identidad tan fuerte que ese interés en lo nacional y lo cultural de nuestros lugares de nacimiento se va perdiendo y nuestros impulsos espirituales y emocionales van llevando todo nuestro ser a vivencias cada día más y más hebreas y menos seculares. Esto es extraño, pero también maravilloso. Rab Shaul lo expresa así en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Elohim de paz lo santifique por completo, que toda su persona, espíritu, vida y cuerpo se conserven irreprensibles para la venida de nuestro Maestro Yeshua el Mashiach. Ser santificados es simplemente ser separados. En este encuentro de hermanos, Yahudá es quien provoca el momento de la revelación de Yosef. Esto también será parte de los cumplimientos proféticos, donde la casa de Yahudá provocará la segunda venida del Mashiach Yeshua y su revelación a todos y cada uno de los que, por 2000 años, lo rechazaron como el Mesías de Israel. Eso está escrito en Mateo capítulo 23, versículo 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a todos los profetas, tú apedreas a aquellos que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, pero te negaste? Mira, Yahvé está abandonando tu casa, dejándola desolada. Pues te digo desde ahora, tú no me verás otra vez hasta que digas, Baruch Abba Beshen Yahvé. Bendito es el que viene en el nombre de Yahvé. Y en Hechos capítulo 3, versículo 19 al 22 encontramos: por lo tanto, arrepiéntanse, hagan teshuvá y vuélvanse a Yahvé, para que sus pecados sean borrados,
para que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Adón y pueda enviar al Mashiach designado de antemano para ustedes, a saber, Yeshua. Él tiene que permanecer en el cielo hasta que el tiempo venga a restaurarlo todo, como Yahvé lo dijo hace mucho tiempo cuando habló por medio de los profetas Kadoshim, porque el mismo Moshe dijo: Yahvé levantará para ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. Tienen que escuchar todo lo que él les diga. Pasamos al versículo 2. Sus lamentos eran tan fuertes que los misritas podían oírlos, y así llegó la noticia al palacio del Paró. La expresión de llanto en estos versículos cuando Joseph se revela a sus hermanos también es muy similar hoy cuando les es revelada la verdadera identidad de Yeshua. Los hermanos pasan semanas en un especial y dulce quebrantamiento, producto de la ausencia guardada en el corazón, por haber ignorado quién era realmente este. Dice el profeta Zechariahu, Zacarías capítulo 12, versículos 10 al 14. Y yo derramaré sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén un ruach de misericordia y compasión, y mirarán a mí, de quien se burlaron. Ellos llorarán por él, como por un amigo amado. Estarán afligiéndose intensamente por él, como por un hijo único. Cuando ese día venga, habrá gran luto en Jerusalén. Luto como fue por Hadad Rimón, en el valle de Megiddo. Entonces la tierra se enlutará, cada familia por separada, la familia de la casa de David por separada y sus esposas por separadas, la familia de la casa de Natán por separada y sus esposas por separadas, la familia de la casa de Leví por separada y sus esposas por separadas, la familia de la casa de Shimeón por separada y sus esposas por separadas, todas las familias restantes, cada una por separada, y sus esposas por separadas. El Dr. Kettelblatt comenta: en los primeros versículos de la profecía de Zechariah, capítulo 12, se habla de una guerra que va a ser causada por los países árabes y apoyada por la coalición internacional. El motivo de estas guerras es Jerusalén. En estos momentos estamos viviendo el tiempo cuando Hashem está poniendo su ciudad como una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor, y pronto habrá una guerra. Esta guerra será ganada por el pueblo judío y la ciudad será habitada de nuevo en su lugar. Después de esa guerra, habrá un derramamiento del espíritu de gracia y de oración sobre los habitantes de la ciudad, y les será revelado lo que antes no veían, que es Yeshua, quien fue clavado en el madero hace casi 2000 años. Es el Mesías Ben Yosef prometido. Entonces habrá un lamento impresionante, especialmente entre los ortodoxos, puesto que son los que hacen separaciones entre hombres y mujeres en las oraciones, como indica este texto. En el capítulo 13 del mismo profeta podemos ver cómo este avivamiento mesiánico entre los ortodoxos en Jerusalén producirá una purificación del pecado y la impureza. Toda religión falsa será eliminada del país. El templo Baí en Ayafá será destruido. Todas las mezquitas serán demolidas, todas las iglesias católicas serán asoladas, las discotecas serán cerradas, los lugares de ocultismo y de cabalá desaparecerán, y el espíritu inmundo será quitado del país. Entonces habrá una restauración de culto con sacrificios en el lugar del templo. Cuando esto suceda, serán provocadas todas las naciones del mundo y se unirán de nuevo para batallar contra Jerusalén, según está escrito en Zacarías capítulo 14, versículos del 1 al 5. He aquí, viene el día de Hashem cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti, y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y será tomada la ciudad, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá Hashem y peleará contra aquellas naciones, como cuando él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por el medio, de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Atzel. Huiréis tal como huisteis a causa del terremoto en los días de Uzía, rey de Yahudá. Y vendrá Hashem mi Elohim y todos los santos contigo. Esta será la última guerra antes de la venida del Mesías Ben David. En esta guerra, el ejército del Estado de Israel será totalmente eliminado y la santa ciudad será tomada,
como está escrito en Daniel capítulo 9, la segunda porción del versículo 26 y el versículo 27. Hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas, y él hará un pacto firme con muchos por una semana de años, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Está escrito en Daniel capítulo 12, versículos 6 al 7. Y uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿Para cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río que, levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Así que en esta guerra se va a determinar la destrucción del ejército del pueblo judío. Esto producirá un clamor grande en los habitantes de Jerusalén. Van a gritar pidiendo al Eterno que envíe al Mashiach. Entonces van a decir con todo su corazón y con toda su fuerza: Baruch Abba Beshen Yahvé. Y entonces vendrá el Mesías de nuevo para poner sus pies en los montes de los olivos y matar con la espada de su boca a todos los ejércitos del mundo liderados por el antimesías, como está escrito por el profeta Yeshayahu, Isaías capítulo 11, versículo 4. Sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. También está escrito en Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino de furor de la ira del Shaddai. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 dice: y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Sigamos escudriñando esta preciosa porción. Lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. Los egipcios, que simbolizan a todos los gentiles, se darán cuenta de la revelación del Mesías de Israel y su gran lloro por sus hermanos judíos. La casa de Faraón hace referencia a los gobiernos de la tierra en los últimos tiempos, que serán informados cuando el hijo de Yosef se haya dado a conocer a sus hermanos israelitas. Pasamos al versículo 3. Yosef dijo a sus hermanos: yo soy Yosef. ¿Es verdad que mi padre aún vive? Sus hermanos no le podían responder. Estaban tan asombrados de verlo. Hemos visto con tanta certeza cómo la Torá es un dibujo profético y hasta milimétrico de los acontecimientos cumplidos en el Mashiach y Yeshua. Aquí Yosef no solo se presenta, ya no como Safnaf Paneach, sino que inclusive habla en su lengua hebrea y deja a todos sus hermanos atónitos. El asombro es similar al vivido por Rab Shaul y que él mismo testifica en Hechos capítulo 9, versículo 5. Él preguntó: Señor, ¿quién eres tú? El Adón le dijo: yo soy Yeshua y tú me persigues. Todos nosotros, cuando defendimos el hecho de haber conocido primero a Jesús y decíamos aún con arrogancia que no teníamos que llamarlo de otro modo, vamos cayendo en cuenta de que algunos capítulos más adelante Rab Shaul testifica en qué idioma le habló dicha voz. Hechos capítulo 26 versículo 14 dice: todos caímos a tierra, y entonces oí una voz en hebreo que me decía: Shaul, Shaul, ¿por qué me sigues persiguiendo? Es dura cosa dar coces contra el aguijón. Eso también comprueba que en aquella época se hablaba el hebreo, y este fue el idioma en el que el Brit Hadashah, el pacto renovado, se escribió. Versículo 4. Yosef dijo a sus hermanos: por favor acérquense. Y ellos se acercaron. Él dijo: yo soy Yosef, su hermano a quien vendieron a Misraim. Es bueno comprender que justo eso es lo que está sucediendo a nivel mundial. Ahora mismo cada día más hebreos, hijos de Israel, nos estamos acercando más y más a Yeshua, el rey de los judíos. Versículo 5. Pero no estén tristes de que me vendieron a esclavitud acá, ni se enojen con ustedes mismos, porque fue Elohim quien me envió delante de ustedes para preservar la vida. De la misma manera que Yosef fue enviado a Egipto para preservar, Efraín fue enviado a la dispersión entre las naciones para preservar la nación de Israel en estos últimos tiempos.
Asimismo fue enviado Yeshua a los gentiles y a su debido tiempo ejecutará la restauración del reino trayendo a cada oveja perdida de la casa de Israel, como está escrito en Juan capítulo 10, versículo 27 y versículo 28. Mis ovejas oyen mi voz, yo las reconozco, ellas me siguen y yo les daré vida eterna. Ellas absolutamente no serán destruidas y nadie las arrebatará de mis manos. Hechos capítulo 28, versículo 28. Por lo tanto, que se sepa entre ustedes que esta salvación de Yahvé ha sido enviada a los Goim, y ellos escucharán. Y Romanos capítulo 11, versículo 11. En ese caso yo digo, ¿no será que han tropezado con el resultado de alejarse permanentemente? Yahvé no lo permita. Por el contrario, es por medio de su tropiezo que la salvación ha venido a los gentiles para provocarlos a celos. Este siempre ha sido el plan del Eterno, dibujado como sombra y figura de las cosas por venir. Yosef y Efraín nos muestran el plan redentor desde la Torá, y Yeshua, como máximo exponente de su verdad, la Torá, inició y desarrolló todo su ministerio en Galilea de los gentiles. Escogió a sus discípulos entre galileos más expuestos a las prácticas paganas y gentiles que a la liturgia y religiosidad de los líderes de Jerusalén y del templo. Versículos 6 y 7. La hambruna ha estado sobre la tierra por los 2 últimos años. Aún por otros 5 años no habrá siembra ni cosecha. Elohim me envió delante de ustedes para asegurar que ustedes tendrán cera en la tierra y para que pudiera quedar a ustedes un remanente en la tierra, aún para darles vida mediante una gran liberación. Estos 2 versículos son muy dicientes y nos deben llenar de shalom para aquellos días que preceden la segunda venida de nuestro Mesías Yeshua, quien se revelará a la humanidad y en especial a la casa de Yahudá. Pero sabemos que estos momentos estarán precedidos de escasez, angustia y tribulación. ¿A qué nivel o con qué intensidad? No lo podemos asegurar. Es muy relativo el entendimiento que podamos tener acerca de dichos acontecimientos, pues el Eterno siempre promete una provisión sobrenatural para los que son suyos. De esa manera solo podemos exhortar al remanente de Israel a la obediencia de su palabra, a cada uno de sus mandamientos que pueden ser cumplidos en la dispersión y que dan testimonio delante del Padre, que el músculo de la obediencia en nosotros está siendo ejercitado en todo aquello en cuanto podamos dar testimonio de ser hijos de Israel y descendientes de la simiente incorruptible. Romanos capítulo 8, versículos 30 y 31, y los que él predestinó, a estos también los llamó, y aquellos que llamó, también los consideró justificados, y los que él consideró justificados, también glorificó. ¿Qué entonces diremos en cuanto a esto? Si Yahvé está por nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni Malajín, ni dominios celestiales, ni lo que existe o lo que ha de venir, ni poderes de lo alto, ni de lo profundo, ni ninguna cosa creada, nos podrá separar del amor de Yahvé, quien viene a nosotros por medio del Mashiach y Yeshua, nuestro Adón, Baruch Hashem. Continuaremos estudiando la parashá en sus siguientes porciones, para seguir creciendo de aliyá en el conocimiento de nuestro Salvador. En el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, Melech de Israel. Amén. Shalom, shalom.